vamos a hacer 8 ejercicios en total de puntos notables, que es el tema de hoy, ¿no? Hemos explicado la teoría con algunos ejemplos y ahora vamos a hacer 8 ejercicios interesantes. Los 4 primeros corresponden a la práctica dirigida y los 4 siguientes corresponden a la práctica domiciliaria, ¿ya? El problema 1, según texto, dice que MNG son puntos de tangencia, MNG son puntos de contacto o de tangencia. Además, este último punto, o sea, se refiere a G, es el baricentro del triángulo ABC. Baricentro, cuidado con esto. Y AB mide 12 y te piden calcular CN, X. Bueno, como ya sabemos la teoría, vamos a usar solamente las propiedades de los puntos notables conjuntamente con temas que ya hemos estudiado anteriormente, ¿no? Cuadriláteros, circunferencias, qué sé yo. Y triángulos también. A ver, vamos a usar nuestra propiedad de tangencia. Esta es una circunferencia, M y G son puntos de contacto, entonces BG es igual a BM por propiedad. Estas longitudes son iguales. Igualito, AM y AN son iguales porque estos segmentos son segmentos de tangentes y M y N son puntos de contacto. Quiere decir que estos dos segmentos son iguales. B y B, por ejemplo, y de ahí se deduce que A más B mide 12. Ahí lo dejamos esto. A más B vale 12. Ahora usamos nuestra teoría de puntos notables. G es baricentro del triángulo ABC. Si G es baricentro del triángulo ABC, significa que si se prolonga esto de acá, si se prolonga BG hasta el punto, digamos, M, entonces, si G es baricentro, BM es una mediana, ¿no? Quiere decir que si G es el punto notable baricentro, todas las líneas que salen del vértice A y pasan por G, o que salen del vértice C y pasan por G, son medianas. Mediana, mediana, y esto también es mediana. O sea, este punto M acá es medio, ¿ya? M es medio de AC, cuidado, por ser G baricentro. Y usando la propiedad del baricentro, la distancia del baricentro al vértice B mide A. Entonces la distancia del baricentro al punto medio M mide la mitad. Esta es propiedad del baricentro. Si esto es A, esto es la mitad, A medios. Y NM y GM son iguales por segmentos de tangente, ya que G y N son puntos de contacto. Entonces MG y MN es igual. Quiere decir que NM vale A medios también, ¿no? GM y NM son iguales a medios. Muy bien. De A hasta M debe ser igual de M hasta C, porque BM es una mediana, ya que G es baricentro. Entonces, MA y MC son iguales. MA es A medio más B. MC debe ser A medios más B también, ¿correcto? Ahora sí, del gráfico, el valor de X, ¿cuánto vale? A medios más A medio más B. Esta parte es A medios y esta parte es A medio más B. Quiere decir que X vale A medios más B. De aquí el valor de X sale A medio más A medios es A y queda solamente B. ¿Pero cuánto es esta suma? 12. Por lo tanto, el valor de X vale 12 unidades de longitud. ¿Ya? Problema número 3, excentro. Es otro punto notable y muy interesante, ¿no? El excentro. ¿Qué es el excentro? El excentro es un punto notable que resulta de la intersección de sus bisectrices. Si el triángulo es ABC, por ejemplo, y el punto E es el excentro de este triángulo, significa que si se une E con A, sería una bisectriz interior. Si se une E con B, sería una bisectriz exterior. Y CE o EC también es una bisectriz exterior, por ser E un punto notable conocido como excentro. Por dato, BC y EC son iguales. BC y EC son iguales. Y te piden el valor de teta,
Observa que este es 2θ y este es θ, cuidado. ¿Ya? Entonces, vamos a prolongar un poquito AB. ¿Listo? Y luego vamos a trazar de E hasta B. Ya. Solamente esa parte. Quiere decir que si E es excentro, BE y S son bisectrices exteriores. Esta medida es igual a esta medida. Y esta medida es igual a esta otra medida. Por ser excentro, relativo a este lado. Estas son bisectrices externas. Bueno. Y la propiedad del excentro, cuidado con esta propiedad que también hemos hecho en la propiedad es esta de líneas notables, que ya hemos hecho en el triángulo con el tema de líneas notables. Este ángulo es el ángulo formado por dos bisectrices externas. BE es bisectriz exterior, CE es bisectriz exterior, y el ángulo formado, este de acá, vale 90 grados menos la mitad de este ángulo, que es 2θ. Esa es propiedad del excentro también, ¿no? Que es 90 menos la mitad de 2θ es θ. Esto de acá es 90 menos θ, este ángulo. ¿Ya? Repito, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores es 90 menos la mitad de esta medida. Y sale esto. Bueno, pero este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales, ya que por dato dicen que BC y EC son iguales. Entonces a cada lado se pone la misma medida. Si a este lado se pone 90 menos θ, a este lado el ángulo de acá debe ser también 90 menos θ. Esta es la propiedad de los triángulos isósceles, ¿no? Muy bien hasta ahí. Correcto. Ahora, ¿qué falta? Vamos a calcular este ángulo. Los tres ángulos de un triángulo suman 180, ¿verdad? Los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Cuánto suman estos dos? 90 menos θ más 90 menos θ me da 180 menos 2θ. ¿Cuánto debe ser esto para que sumen los tres 180 solamente? Si los dos suman 180 menos 2θ, esto debe ser solamente 2θ. Si usted suma las tres medidas, te va a dar 180 grados. Súmelo. 90 más 90, 180. Menos θ menos 2θ, menos θ menos θ, menos 2θ. Y menos θ más 2θ se cancela. Y solamente va a quedar 180 grados. ¿Ya? Los tres ángulos suman 180 entonces, ¿ves? Esto debe ser 2θ. Pero como es bisectriz exterior, esto también es lo mismo. 2θ, 2θ. Y por ángulo llano, esto ya es más fácil. ¿No? Esto usted ya lo sabe. Por ángulo llano, usted sabe muy bien que esto de acá es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Eso usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, por ángulo llano, 2θ más 2θ más θ, 2θ más 2θ más θ suman 180 grados. 2 más 2, 4 más 1 es 5. 5θ igual 180 grados. ¿Cuánto vale θ? 180 entre 5, 36 grados. Ese es el valor de θ, muchachos. Problema número 4. En el problema 4, H es el ortocentro del triángulo ABC. Y además AN es igual a HN, cuidado. Y observe que este ángulo es recto, 90 grados. Te piden la medida del ángulo ACB. ACB. ¿Cuánto vale esta medida? X. Bueno, tienes que saber aquí lo que es el ortocentro. En un triángulo, el ortocentro es la intersección de las tres alturas. Quiere decir que si H es ortocentro, toda línea que sale del vértice A, del vértice C y del vértice B y pasa por este punto, son alturas. Altura, altura, altura. ¿Por qué? Porque H es ortocentro. Toda línea que pasa por el vértice A, B y C y pasa por H son alturas. Esa es la propiedad del ortocentro. Pero como AN es igual a NH, estos segmentos son iguales. Con ese dato, ¿cómo hallar el valor de X? Vamos a ver. Habíamos dicho de que si yo prolongo, por ejemplo, AH, trazo AH, la prolongación forma aquí 90 grados. Esto es altura.
Con eso me basta. Como estos catetos son iguales y este ángulo es recto, cada ángulo vale 45. Eso usted ya lo sabe. 45 grados. Es el valor de cada ángulo, ¿no? Y ahora sí salió el valor de X. ¿Dónde sale el valor de X? En este triángulo rectángulo. ¿Ah? ¿Sí o no? Digamos que esto sea un punto Q. AQC es un triángulo rectángulo. AQC. Donde este es 45, este es 90. Entonces, X, ¿cuánto debe ser? También 45, ¿no? Porque estos dos deben sumar 90 lados. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Esos dos suman 90. Por eso que X sale 45 grados. Muy bien, chicos, vamos al número 5. El problema 5 dice lo siguiente, ¿no? Según texto dice, en el gráfico O es el circuncentro del triángulo ABC y si la medida del ángulo DEC es igual a 35 grados, calcula la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB es esta, X, la incógnita. O es el circuncentro del triángulo ABC. Y DEC, este ángulo, mide 35 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo AOB? O sea, esta medida, X. Bueno, para hallar el valor de X, sabiendo que O es el circuncentro, tenemos que saber la propiedad del circuncentro, ¿no? ¿Qué dice la propiedad del circuncentro? Les explico rápidamente acá en la figura nomás. Si ABC es el triángulo y O es el circuncentro, quiere decir que O, llamado circuncentro, es la intersección de las tres mediatrices. La mediatriz de AB debe pasar por O. La mediatriz de BC también debe pasar por O. Y la mediatriz de AC también debe pasar por O. Quiere decir que toda línea perpendicular en el punto medio de cada lado va a pasar por el punto O, porque son mediatrices. Ese es el circuncentro. Pero la propiedad del circuncentro dice que el circuncentro O equidista de los tres vértices. O sea, la distancia del circuncentro al vértice B, al vértice A y al vértice C son iguales. Todas esas distancias son iguales. ¿Ya? Y la otra propiedad es que si O es el circuncentro, el ángulo BOA, que es X, es el doble de esta medida. El doble. Este es el doble de esta. Esa es la propiedad del circuncentro. El problema está sencillo entonces. Si este ángulo es recto, el adjacente también es 90, 35, triángulo rectángulo EDC es un triángulo recto de ángulo agudo de 35, el otro ángulo agudo vale 55, porque los dos deben sumar 90 grados. Muy bien, 55. Y como O es circuncentro, OB debe ser igual a OA y también debe ser igual a OC. Si usted traza, también va a ser igual a esta línea, ¿no? Eso le interesa el valor de X. Por propiedad del circuncentro, se sabe, por lo tanto, que X vale el doble. ¿El doble de quién? De 55 grados. O sea, 110 grados. Eso es todo, chicos.